Él dice que él gobierna orientado por unos pocos, que son los que tienen el poder en la Argentina. Bueno, eso es como la contracara del pensamiento democrático. Él, incluso él, que es un hombre que salió por una elección popular mayoritaria, debiera pensar, o uno debería pensar que tiene que actuar en función de los intereses de esa mayoría que lo eligió. Y él mismo reconoce que actúa en función de una minoría poderosa para la cual actúa. O sea, que él es un agente, un seguidor. Lo cierto es que él reconoce que en su visión de la realidad hay un grupo minoritario que es evidentemente un grupo de poder y al cual él sigue sus reflexiones. Eso es todo lo contrario que hemos tratado de hacer desde el Frente de la Victoria, desde las distintas agrupaciones y desde el Movimiento Vista en Capital, ¿no? Tratar de hacer lo contrario, es buscar una mayor participación popular, una mayor inclusión y buscar que las decisiones respondan a los intereses del conjunto y no a los intereses de los grupos concentrados, ¿no? Haber hecho un acuerdo por un voto útil, porque finalmente, más allá de su historia y su pertenencia política, él dijo: yo pongo un límite, yo no quiero la reelección. Entonces, sobre ese parámetro, dije: bueno, vamos a apostar a un voto útil, porque la división, la cantidad de votos posiblemente hubiese sido la misma de la oposición, pero simbólicamente hubiese ganado el oficialismo. La verdad, tenemos decenas de candidatos, sobre todo de las 6 para afuera, que nos van a servir para candidatos a intendentes en la próxima elección, 3 diputados nacionales, varios candidatos a diputados provinciales. No, es un voto útil. Porque la verdad es que yo tengo que ver hacia dónde voy. Él va a tener que definir hacia dónde va, porque él es uno que empieza a abrir su espacio hacia adelante en el 2015. Así comienza Esta Lengua es Mía, el programa del doctor José Venegas, palabra de Jorge Tayana. Bueno, una vez, luego de aquella renuncia, nuevamente en carrera, hoy lo presenta Cristina en la Villa 21-24, y bueno, y después Mauricio Macri. Venegas, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo le va, don Quique Matavoz? Qué placer escucharlo. Bueno, sí, primero lo de Insaurralde con esta cuestión de ahora se preocupan por el problema de la inseguridad y del delito, igual que Scioli también, ¿no? Con la designación de Granados, y aparece con esta cosa de espectáculo, ¿no? Frente al problema del delito y la criminalidad, no lo que hemos hecho, no el haber estado subsidiando a la Carlotto y al señor Berbisky y haber estado jodiendo con toda esa cosa antipolicial, no, eso no tiene que ver. Ahora hacemos un espectáculo y ponemos al sheriff del pueblo con cara de malo que nos muestra que una vez le pegó un par de tiros a unos ladrones, ¿no? Falta de seriedad de los dos lados, pero lo que es sintomático es cómo el kirchnerismo solamente se ocupa de lo que le interesa a la gente cuando la gente le da la espalda. Eso está muy bueno, ¿no? Porque quiere decir que la fórmula es darles la espalda para que se ocupen de algo que no sea llevarse los millones a Panamá o a Seychelles, ¿no? O de acomodar a sus amigos y a sus lacayos de la farándula, ¿no? Solamente se ocupan de problemas que tienen que ver o con la inflación, con la inseguridad o lo que fuera, una vez que la gente les da la espalda y les dice que no. Así que en estos próximos 2 años, esta es la fórmula, evidentemente, decirles que no todo el tiempo, ¿no? No hacerles caso. Después lo de Tayana, que se había ido como indignado del gobierno, pero ahora está contento. A mí me asombra el modo en el que el gobierno trata esta cuestión a la que se montó del círculo rojo, y Timerman dice: no, hay un círculo rojo y hay un celeste y blanco, todos cuentos para niños que no sirven para nada, porque además es nada más que una serie de chicanas que van y que vienen dentro del pequeño círculo rojo que describe Macri, de la que se dedican o piensan en la política. Todos nos divierten, nos hace gracia, pero la gente que va a votar, este diálogo de círculos no tiene ningún sentido. Pero me impresiona cómo asumen desde el gobierno todo el tiempo, con ese pensamiento totalitario que tienen, que ellos representan al interés general, ¿no? Todo el tiempo están hablando mal de todos los que no somos como ellos, insultando, menospreciando, poniendo en un lugar conspirativo, y cuando están ocupándose de las cosas que se tienen que ocupar, solamente llevan agua a su molino, pero por algún motivo se creen que son los que representan a la nación y los demás no, y también asumen que en una sociedad puede haber un solo círculo, que es el que ellos representan, ¿no? Es bastante impresionante el modo como repiten este esquema y este modelo, y como nadie les dice,
apenas le dicen, no, yo no estoy en el círculo rojo. Se supone que en una democracia hay muchos círculos que compiten, que discuten, ¿no? No que se insultan, como propone el kirchnerismo, se descalifican o se estigmatizan, o se mandan a la FIP o a la CIDE a ver qué le pueden inventar a los otros círculos. No, eso está prohibido. Esos son delitos de lesa humanidad, como ellos mismos los han definido. No, es otra cosa, pero es impresionante la forma en la que todo el tiempo nos están mostrando que ellos piensan que tiene que haber un solo pensamiento, que es estar atrás de ellos mismos, y que lo demás es delictivo. Y cómo los demás les explican esto, les dan explicaciones a los que hacen esta cuestión. Y por último lo escuchamos a Macri, cómo trata de alguna manera de acomodarse a la situación de que no le fue bien con esa alianza a último momento con Massa, que fue una mala idea de una política que creo que viene siendo errática, a pesar de que él dice yo sé a dónde voy. No da la sensación, todavía tiene la oportunidad. Ojalá que en esta pelea con Massa aparezca un Macri contrastante, que no solamente diga soy contrastante, que contraste de verdad con Massa, el peronismo, el socialismo. Hay un mercado abierto que estaba hecho para el señor Macri, que lo tiene regalado desde hace años, y que por obra y gracia de su duranbarbismo interno, que está lleno, no es solamente Durán Barba, nunca ocupó. Y es el lugar que finalmente le queda, como si fuera el destino. El lugar que no quería tener es el lugar que le queda. Este es el momento de contrastar. Pero hace poco tenía esto de retirarse de la provincia de Buenos Aires, pelearse con de Narváez, esa pelea con de Narváez, que nadie entiende bien, es un tema personal, pero no importa, acá no es el problema ahora. Creo que de Narváez está definitivamente liquidado de la política, o va a pasar a ocupar no sé qué espacio en el futuro, pero no está en el tablero de las grandes decisiones, evidentemente. Ahora, lo que le queda es ver eso, ¿no? Cómo es que después de retirarse de la provincia de Buenos Aires, después de haber optado por esa idea que habíamos hablado con Beto Valdés, que alguien había pensado de que se presentara como candidato en la provincia, que hubiera sido una forma de mostrar, voy y doy la pelea, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Macri en estas elecciones presentándose en la provincia de Buenos Aires? Le queda que después de las PASO se encuentra con algo que ya sabía de antes, porque si hubiera escuchado a Felipe Solá o lo que hacían las declaraciones de gente cercana a Massa, no lo quieren tener, probablemente lo ven como un competidor o como un tipo no confiable, con el que no se pueden hacer arreglos, del tipo del que querrán hacer los que están con Massa. Eso se sabía de entrada. Entonces, como alguien que venía jugando ese juego de la pureza amarilla, de repente propone a su gente esto del voto útil. Y además, ¿por qué hacer esta diferenciación ahora? Esto es otra cosa que me parece que no debe estar ni pensada. Diferenciación de Massa ahora entre las PASO y octubre. Cuando en octubre Massa va a obtener más votos inclusive que en las PASO, porque si esto lo hubiera dicho Macri al otro día de las elecciones de octubre, hubiera quedado muy distinto. Él podría haber salido diciendo, bueno, Massa, muchos de los votos que tenés te los di yo, pero ¿cómo va a ser con un Massa que va a sacar más de 10 puntos o 12, dicen, de diferencia respecto de Insaurralde, para de alguna manera adjudicarse una parte de los votos de Massa, si ya está diciéndole a todo el mundo que él con Massa no tiene nada que ver? En fin, hay cosas acá que parecen no estar ni pensadas, ¿no? Ni pensadas, como improvisadas sobre la marcha de una estrategia que viene desbarrancando desde el 2011, cuando se tuvieron que retirar, hasta ahora. Y no es que no estén a tiempo, porque como digo, más allá de los errores cometidos, ese mercado todavía está. La Argentina es unipolar, ¿no? No bipolar, unipolar. Hay una sola versión estatista, aburridísima, decadente, absurda, de la economía, de la vida de la sociedad, de la política. Y en toda sociedad hay por lo menos dos visiones respecto de este problema. Nadie quiere estar en ese lugar. Y ese es el lugar que le tocaba al PRO, de acuerdo a la expectativa. Hay mucha gente, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, que lo vota al PRO porque piensa que en el fondo no piensa como dice que piensa. Bueno, este es el lugar, este es el momento, me parece,
para ofrecerle otra cosa al país, para no verse obligado a salir a explicar la diferencia con Massa. La diferencia con Massa debería ser obvia, no tendría que ser verbalizada. Nunca un Macri tendría que decir soy diferente a Massa. Así como nunca un Alzogaray tenía que explicar que era diferente a Alfonsín. No lo explicaba, era obvio para todo el mundo, ¿no? Me parece que es lo que está haciendo falta, porque además de crearlo como una estrategia electoral, es lo que necesita este país después de esta locura de estatismo que hemos tenido solamente por el trauma del 2002. Nuestro estatismo no puede seguir así. No puede seguir así no solamente porque el barco se hunde, sino porque es nada más que la consecuencia del desastre del 2002. Ojalá recordemos en el tiempo esta década miserable, donde hemos visto unas conductas realmente repugnantes en todos los sectores de la sociedad, la recordemos como eso, como el golpe espantoso del trauma del 2002, el colapso financiero y todo lo que sabemos que pasó, y una reacción un poco adolescente, ¿no?, a pelearse con todo sentido de norma, de ley, de justicia, de seguridad jurídica, a ver si nos iba bien haciendo todo mal. Nos ha ido pésimo haciendo todo mal, pese a haber tenido una enorme suerte de que las exportaciones argentinas de repente pasaran a valer unas cantidades que eran imposibles de imaginar, ¿no? Entonces, lo más importante es hacer un buen diagnóstico de cuál es la realidad para hacer política, porque eso te permite de alguna manera anticiparte a los problemas. Ahora, si crees que todo es voluntarismo político, y entonces hay que seguir todo el mundo peleando por el mismo mercado, que es el mercado peronista. Por eso es que a mí, a esta altura del partido, que me hablen de que esto es un problema de peronismos o no peronismos, todos los sectores de la política argentina están peleando por el pensamiento, por quedarse con el pensamiento y el voto peronista. Y por eso se hacen todos de la misma, digamos, están dentro de la misma línea. Es hora de pensar que también hay otras formas de pensar y otras formas de convencer al electorado, que no es un electorado que tenga comprada una explicación de la realidad, simplemente opta entre lo que ve, ¿no?, y necesita a lo mejor ver otras cosas. Es el editorial del comienzo de esta lengua es mía, de este comienzo de semana laboral, de este lunes, por el doctor José Venegas, su editorial Venegas, y bueno, se entraba ahí el tema en el editorial Venegas, ahí en el 2002, ¿no es cierto?, cómo quedó. Pero, o sea que estamos del que se vayan todos a esto. Ese que se vayan todos fue traer a toda la peor runcia. A ver, traigamos todas las malas costumbres de los últimos 60 años. Ya que estuvimos 10 años intentando hacer otra cosa, que fracasaron por diversos motivos que hay que encontrar, ¿no? Que es el gasto público, el estatismo. Eso es lo que hizo volcar a la década del 90. Fue el gasto público, no fue el mercado. No hubo ningún kiosquero, ningún comerciante, ningún productor agropecuario, ningún nada que le hiciera mal a la Argentina. No hubo ninguna empresa privatizada, unas que eran mejor privatizadas o peor privatizadas o lo que fuera. No fue ese el daño. Fue el Estado el que hizo volcar a la Argentina. Pero no importa, el problema acá es cómo con la reacción de ese vuelco del año 2002, la Argentina decidió hacer una ensalada de todas sus peores tradiciones y probar a ver si portándonos como el traste, pero con toda la furia, nos iba mejor. Y lo peor de todo es que apareció el kirchnerismo y apareció la guita de la soja y todo lo que nosotros sabemos que hizo cambiar absolutamente las circunstancias de la Argentina. Y nos dijeron, no, ahora ya está, ¿vieron que había que hacer estupideces? Tuvimos un ministro que llegó a hablar mal de la seguridad jurídica. Eso es lo que te muestra hasta qué punto esto fue una especie de bacanal de la imbecilidad económica y política de la Argentina, ¿no? Típica. Entonces, si tuvimos un ministro que nos dijo esto, si hicimos volcar a la Argentina del viento de cola
hay que darse cuenta que está ahí en el pensamiento y en los métodos, y después recuperar el sentido común. Son los Timerman, ¿no? Son esos los tipos que hacen volcar a los países. No el comerciante, no el tipo que importa, exporta, vende, va, viene, produce. Son los que se acomodan en Tierra del Fuego para hacer porquerías y obligártelas a comprar. Esos son los que hacen volcar a los países. Sí, también los Méndez, los Britos, toda esa gente privilegiada, prebendaria, que se la pasan parasitando al país a través de los privilegios que le dan los gobiernos. Y esa es la única gente que le gusta al kirchnerismo, con la que pude tratar. Vinieron a reivindicar su país de porquería, cuando ya había fracasado. En la década del 80 volcó sin remedio el estatismo, el empresario prebendario, se terminó. Y después, bien, mal, con cosas con errores bastante gruesos, como combinar convertibilidad con deuda pública, eso fue un horror. Pero no te dicen que ese fue el horror de la década del 90, te dicen que el error de la década del 90 fue haber privatizado. Entonces, hay que darse cuenta que eso fue un festival de toda la gente de merda que quedó afuera, de un país que decidió intentar de nuevo con otra cosa. Entonces hay que superar con una fortaleza intelectual y moral eso, y empezar a discutir acá ideas de fondo, ¿no? Me parece que hay una gran oportunidad. Si alguien piensa que no lo van a votar por decir algo incorrecto, ¿ustedes no vieron las incorrecciones que han dicho estos delincuentes durante los últimos 10 años? ¿Les fue mal? Entonces, encima esas fueron incorrecciones que son mentiras. Entonces es el momento de decir incorrecciones que son verdad. Me parece que hay que confiar un poco en que la gente no es tan idiota. Ahora, si solamente se le ofrece idiotez, claro, elige idiotez, pero no es porque sea idiota, sino porque es lo único que se le ofrece, ¿no? Así es, Venegas, y bueno, recordar nada más las últimas épocas de los 90, las peleas del área económico, pidiéndole al gobierno nacional, provincial o local, por favor no nombren más gente. Exacto, crecimiento absurdo, bestial del gasto público, ¿no? Combinado con otra serie de problemas, pero combinado sobre todo con la convertibilidad, con lo cual, en vez de tener exportaciones para pagar las importaciones, tenías deuda pública para pagar las importaciones. Eso es una locura. No tuvo nada que ver ninguna de las otras, ni siquiera tuvo nada que ver con el desastre de Argentina, que Aerolíneas Argentinas se haya hecho tan mal la privatización y tantas otras que se hicieron igual o peor. Siempre mejor una privatización mal hecha que una estatización, porque el Estado no tiene que hacer eso, no tiene que dedicarse a ninguna de esas cosas, ¿no? Hubo cosas espectaculares, no tuvo nada que ver. Fue esta política la que hizo de quebrar al Estado, el cambio, quebrar al país, como el Estado volcó, y la provincia de Buenos Aires y el señor Duhalde, en un festival de gasto público la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia. Ellos fueron los que reventaron a Argentina, el Banco Nación, ¿no? Entonces hay que salirse de ahí de una vez por todas. Pasaron ya una década y en este momento hay una sola oferta: seguir explicando las cosas con el antinoventismo. Bueno, muchachos, hay que curarse de esa reacción totalmente irracional. Nos vamos todos al psicólogo y nos comprendemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya pasó, ya fue el 2002. El trauma que trajo al monstruo ya pasó. A ver si volvemos a la normalidad.